Así en general, de lo que hemos estado viendo nosotros estos días, yo creo que ha sido una semana decisiva por los testimonios que han habido a lo largo de estos días, sobre todo para tratar de justificar y de sustentar el principal escrito de la acusación, ¿no? También quizá destacar la autoridad con la que el presidente del tribunal se dirige especialmente también a la abogacía del Estado, pero especialmente a las defensas, ¿no? Donde se declaran frases míticas, por ejemplo, como la de yo sí le puedo interrumpir a usted, pero usted a mí no, ¿no? El tipo de lenguaje utilizado, ¿no? Que para mí es del todo, en algunos momentos del todo bélico, ¿no? Cuando se habla de tropas, por ejemplo, ¿no? O cuando incluso se ha querido insinuar, no solo por parte de alguno de los testimonios, sino incluso por la propia Fiscalía, se ha querido insinuar que en el famoso acto del 1 de octubre se utilizaron niños y ancianos como escudos humanos. A mí eso me parece especialmente brutal.